Eu permiti acesso dele, hein? Mas ele não entrou ainda não. Mas acho que vai ser tranquilo. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doutor. ¿Cómo les va? Pá, está nos ouvindo? Tudo certo? ¿Puedes Olá, escucharnos? saludo. Saludo. Bueno, Hola, doctor. hola. Hola, mucho Bueno, gusto. bueno, cuéntenme entonces sus intenciones. Mucho gusto. Mi nombre es Bruno y él es Gabriel. Gabriela. Somos compañeros de clase. Somos estudiantes de medicina en la Universidad Federal de Minas Gerais. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, su amabilidad, su disposición para compartir con nosotros informaciones, su experiencia sobre la salud pública en Colombia. Si le parece bien, yo haré la primera pregunta y luego después Gabriel continuará con la siguiente. ¿Cierto? Adelante, sí. Ok. En Brasil, tenemos el SUS, que es un sistema público, mientras que los planes privados funcionan en paralelo. En Colombia, las EPS administran los recursos del sistema. Entonces, desde su perspectiva, esa intermediación ha ayudado a gestionar mejor los recursos o por el contrario, ha generado una barrera burocrática entre el paciente y la atención. Bueno, la respuesta depende del punto de comparación. Es complicado. Es decir, el sistema colombiano efectivamente colocó la figura de las EPS y como el anterior sistema no era muy bueno, entonces durante un tiempo esa intermediación ayudó. ¿Hace cuánto Pero tiempo? sí, digamos que en un primer momento ayudó a tener un poco más de acceso, pero rápidamente empezaron a haber barreras, ¿no?, burocráticas, el problema de pedir los permisos, hay una dificultad para el acceso real sobre todo a medicamentos hoy en día, pero también a consulta médica. Entonces la respuesta, uno podría decir que en general el sistema colombiano tiene problemas para el acceso real, Sí. aunque la afiliación al sistema es bastante amplia y en algunos casos el sistema de las EPS ayuda, pero en otros obstaculiza. Sí. Veo. Escutei que as EPS foram criadas a partir de la Lei 100, ¿é isto? La ley 100 de 1993. Ah, sí. Porque acuérdese que cada año habían leyes y las numeraban. Entonces hay leyes 100 de otros años. Pero la ley 100 del 93 es la que crea el sistema de aseguramiento. Bueno. Entendo. Não havia entendido antes, mas 93 foi a data que as EPS passaram a atuar. Sí, de hecho la ley es de diciembre del 93, pero el sistema empezó a funcionar en 1995. Hubo un año mientras se alistaba todo y ya en el 2005 empezó a funcionar el sistema. Perfecto. En el 95, sí. Vou prosseguir com a próxima pergunta. O uso das tutelas para aceder a citas, cirurgias ou medicamentos negados pelas EPS, é altíssimo em Colômbia. Que tanto señala esta fuerte judicialización una falla en el diseño del plan de beneficios y cómo impacta esto la planeación del presupuesto de la salud pública. Bueno, efectivamente es una dificultad enorme y digamos que el panorama cambió un poco hace unos años. Imagínense lo siguiente, cuando se creó el sistema, es decir,
en la Ley 100 se establecieron dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Los dos regímenes los maneja el sistema, pero las personas tenían acceso diferencial a los servicios. Es decir, el régimen subsidiado tenía menos servicios que el régimen contributivo. Así que se estableció una diferenciación entre si uno pagaba o si el Estado pagaba por uno. Y eso dura como 15 años. Entonces, por supuesto, había muchas tutelas que lo que decían era, oiga, pero yo necesito que me atiendan. Y el sistema no atendía. Ahora, esas tutelas se mantuvieron durante muchos años y lo increíble del asunto es que la mayoría de las tutelas era por servicios que la ley autorizaba. Claro, había otras tutelas que era por procedimientos que no estaban contemplados, pero eran necesarios. Pero la mayoría de las tutelas eran por servicios que estaban contemplados en el plan de beneficios. Así que empezó a haber un problemonón grande porque a las personas no les daban los servicios que requerían. Y eran cientos, eran miles, o sea, bastante. Se creó una barrera en la asistencia. Ahora, eso cambió porque hace como unos que, ya no me acuerdo el año exacto, pero hace como unos 5 o 6 años, los planes de beneficio se igualaron. Entonces, en términos formales, hoy en día las personas, no importa el régimen, pueden acceder al mismo paquete de servicios. Pero eso es más teórico que práctico. Por supuesto. Porque, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo un drama grande con el suministro de medicamentos. La gente va, le hacen las consultas, el médico le da la fórmula, pero cuando va a pedir medicamentos, entonces le dicen, no hay. Entonces, claro, quienes tienen para pagar, pues van y los compran en las droguerías privadas, pero el que no tiene, entonces para los tratamientos. Eso lo estamos viviendo, ha sido constante, pero lo estamos viviendo muy fuerte en los últimos 2 años. ¿Cuál es el nombre del ministro? El ministro, apellido de ministro. El ministro se llama Guillermo Jaramillo, el ministro actual. Ok. Bueno. La próxima. ¿Cómo maneja el sistema colombiano la vinculación, la permanencia y la remuneración de los profesionales de la salud, especialmente en las zonas rurales o periféricas, que históricamente han estado marcadas por el conflicto armado y la vulnerabilidad social? Sí, ahí hay una dificultad grande porque en principio los profesionales de la salud son contratados por los hospitales. Sí. Pero en general son contratos a muy corto tiempo. Y entonces hay una rotación grandísima. Imagínense ustedes que hoy hay contratos a 3 meses, contratos a 6 meses. Sí. Y en las zonas rurales hay una dificultad enorme porque la gente, los profesionales no quieren ir allá. Es peligroso. Claro, es peligroso. Hoy un poco menos que hace unos años, pero es peligroso. Pero además, más que el peligro, el asunto es que no hay recursos
Sí. para atender. Y por ejemplo, ustedes lo van a vivir. Los médicos salimos con una capacidad limitada para actuar si no tenemos un equipamiento tecnológico importante. Sí. Entonces la gente dice, pero yo me voy a lo rural y no tengo con qué trabajar. Es complicado. Y además las zonas rurales son apartadas, no tienen facilidades para el acceso y entonces la gente no quiere llevar a las familias a vivir allá. Entonces hay una dificultad en la distribución de los profesionales de la salud, de todos, pero de los médicos grandísima, grandísima. Los médicos quieren trabajar en las grandes ciudades. Sí. Por supuesto. Pero la remuneración, ¿es la mejor remuneración, o no? Digamos que cuando empezó a funcionar la ley 100, el salario de los médicos bajó. Sí. Bajó, de los médicos generales. Los especialistas se mantuvieron con un salario mayor, pero otras profesiones del área de la salud mejoraron sus condiciones laborales. Las enfermeras, las terapeutas, ¿no? Sí. Ahora, en general, ya en medicina, el desequilibrio entre medicina general y medicina especializada es muy notorio, muy notorio. Sí. Aunque con el tiempo algo empezó a mejorar en los salarios, pero como los contratos son a tan corto plazo, entonces se crea una inestabilidad laboral enorme. Algunos hospitales, ¿no?, pagan mejor que otros, pero digamos que en gran medida el salario de enganche, el salario inicial, no es alto. Sí. No, Provavelmente sucederá lo mismo en Brasil, porque está... Perdón. Pergunta. Não, eu queria dizer que 3 meses de contrato é muito pouco tempo. Não há ferramentas para trabalhar em 3 meses. Probable que ocurrirá lo mismo en Brasil, porque en el país está formando muchos médicos y abriendo muchas facultades de medicina. Claro. En Colombia eso lo hemos vivido, pero ese incremento de las facultades de medicina fue, digámoslo, fue por olas, por momentos, ¿no? Sí. Imagínense ustedes, en los años 50 del siglo XX, habían 7 facultades de medicina. 7. En el año 2000, habían 50. ¿No? Entonces, creció enorme la matrícula en las facultades de medicina. Una por año, prácticamente. Pero con el mismo problema. Los médicos se forman en ciudades grandes, ¿no?, y con dificultad se desplazan. Ahora, aquí en Colombia funciona la figura del servicio rural obligatorio. Bueno, servicio rural ya no es tan obligatorio. Cuando se creó, era obligatorio. Todos los médicos tenían que ir a hacer su servicio rural y eso el Estado les da la licencia para poder ejercer. Pero con el tiempo, y como aumentaron tanto las facultades de medicina, entonces ya no hay cupos suficientes para que los médicos vayan a hacer rural. Porque en los municipios chicos no tienen dinero para pagarles. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que hoy en día solo una parte de los médicos van a hacer rural. Los otros, por sorteo, reciben la licencia sin haber ido a las zonas rurales. Acá em Brasil também há um problema com as zonas rurales. Aqui em Belo Horizonte, a faculdade que estudamos, Federal de Minas Gerais,
obrigam-nos, no último ano, a prestar 6 meses de estágio rural, obrigatório também, durante a graduação. Mas é uma coisa muito específica para cobrir esse problema que há acá em país. Claro. Só uma O sea, ustedes son estudiantes de ELIS. Só uma observação, hoje contamos com mais de 500 faculdades de medicina. Solo claro. la India nos supera en número de escuelas 500 médicas. facultades. Bueno, claro está que Brasil es 7 veces más grande que Colombia. Pero casi lo mismo na Índia. ¡Wow! ¿Qué tamaño tan grande? Ok, vou prosseguir para a próxima pergunta. O modelo de asseguramento obrigatório em Colômbia historicamente se ha enfocado muito em la atenção curativa e de alta complexidade. Como ha intentado no país estruturar a atenção primária em saúde e a intervenção dentro de um modelo onde os hospitais e as clínicas competem entre si? Bueno, digamos que antes de la ley 100 hubo un esfuerzo por implementar la atención primaria y se crearon lo que se llamaban los silos, sistemas locales de salud. Pero con la ley 100 eso desapareció. Yo diría que durante unos 10, 12 años, nadie hablaba realmente de atención primaria. Nadie. Pero después, como del año 2004, empezó a hablarse permanentemente de atención primaria. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque en el gobierno de la ciudad de Bogotá, la capital del país, el alcalde de ese año estuvo acompañado con un equipo de salubristas que dijeron hay que fortalecer la atención primaria en salud. Y entonces Bogotá, que entre otras es la ciudad que tiene más recursos en el país, implementó una labor de atención primaria. Y empezó a pelearle al gobierno nacional para fortalecer la atención primaria. Entonces hubo una disputa, una tensión fuerte entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué hizo? Pues a regañadientas empezó a discutir sobre cómo incorporar la atención primaria en salud. Y entonces en gobiernos posteriores se empezó a implementar acciones en atención primaria en salud. De hecho, la ley 100 ha tenido 2 cambios fuertes normativos. En uno de ellos, el sistema organizó equipos de atención primaria, equipos territoriales en salud. Pero la experiencia no ha sido afortunada, no ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque la ley dice que se hagan los equipos, pero la manera como se contratan a las personas y cómo se va a hacer el trabajo no ayuda a que realmente se trabaje en equipos APS. Entonces la tensión es permanente. Esto ocurrió, esa tensión ha ocurrido, como les digo, como desde el 2004 hasta que entró este gobierno, el que está en este momento, el gobierno de Gustavo Petro. El señor, el presidente Petro, lo que hizo fue, desde el comienzo de su campaña, decir que iba a crear equipos APS. Entonces, esa fue una promesa de campaña gubernamental. Cuando entra a ser presidente, entonces empieza a proponer una reforma en salud y uno de los núcleos de la reforma es organizar los equipos APS. Lo paradójico es que ya hay una ley que dice
que se pueden hacer equipos APS, pero no ha sido muy eficaz. Entonces, el nuevo gobierno intentó hacer una reforma sanitaria y colocar como uno de los núcleos los equipos APS. Pero esa reforma no pasó en el Congreso de la República. Fue detenida. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Creó los equipos de salud, pero no como parte de la ley, sino por decretos presidenciales, y digamos que organizó los equipos de una manera que no requería un cambio legislativo en el Congreso. Y creó como, ya no me acuerdo la cantidad, pero son como 1000 y pico de equipos APS. El país tiene 1100 municipios. Yo sé que ustedes son como 5000 y pico. No, aquí nosotros tenemos como 1100 municipios. Se crearon equipos, como 1000 y pico de equipos APS. Y de hecho hoy existen los equipos. Pero el trabajo que hacen se ve entorpecido, se ve obstaculizado por la estructura organizativa del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, en los sitios donde más se requiere atención primaria, pues son los sitios donde menos infraestructura hay. Y entonces los equipos APS no tienen la suficiente capacidad para resolver problemas. Lo que empiezan a hacer los equipos es detectan el problema y se lo remiten al sistema de aseguramiento. Pero ahí hay una brecha, ahí hay una dificultad, porque no empatan fácilmente la labor de los equipos APS con la organización general del sistema. Y esa es ahorita estamos en pelea por eso. Además, por todo tipo de problemas. La formación de los equipos ha sido complicadísima, ¿no? El hecho de darle continuidad a los equipos ha sido también otro problema terrible. El pago para los equipos también. Bueno, hay muchas dificultades operativas para mantener los equipos, aunque este gobierno lo ha hecho. Ahora, lo que no sabemos claramente es si eso ha ayudado a la gente. Porque pues uno dice, claro, APS va a ayudar, pero no es tan claro por lo que les digo. Por la manera como operan los equipos dependen mucho de pues el sistema general de aseguramiento. Entonces, a veces no hacen mucho. No hay Resolutividad, sí. Sí. En general, no siempre son muy resolutivos. ¿Y cuál es la composición de los equipos? ¿Hay un sí, doctor? en general es un médico, una enfermera, un psicólogo, y ese es como el equipo base junto con un auxiliar. Y alrededor de ellos hay como un equipo complementario de otros profesionales. Pero en general suelen ser 4 o 5 profesionales del área de la salud. Dijo. Perfecto. ¿Tienes dentista? Sí, en algunos hay odontólogos. Aquí le llamamos odontólogos. Odontólogos, allá. Sí. Casi lo mismo aquí, casi lo mismo en Brasil. Odontólogo o dentista, casi lo mismo. Sí. De dirección a la última pregunta. Pode fazer, Bruno. Bueno, el debate sobre la reforma a la salud ha sido uno de los temas más polarizados en la política colombiana recientemente. En su opinión, como experto en salud pública, el camino para el país es reformar y vigilar mejor
el modelo actual de las EPS o avanzar hacia una transición hacia un modelo más público parecido con el al sur en Brasil? Bueno, yo le digo, mi posición, yo creo que tendríamos que movernos un poco más hacia un sistema más cercano al brasilero. Es decir, de un control estatal de los recursos más fuerte y una infraestructura pública más fuerte. Yo creo que se necesita. Pero eso es un terreno de discusión. Usted coja 10 expertos y 5 piensan una cosa y los otros 5 piensan la contraria, ¿no? Porque tenemos visiones diferentes. Por ejemplo, muchos colegas de otras universidades creen que el sistema sí ayuda. Claro, porque ellos piensan que la experiencia de lo privado supera la politiquería de las instituciones públicas. Pero cuando uno mira el comportamiento del sistema de salud, en Colombia pasó algo que es muy complicado. Y es que el sistema de aseguramiento, la ley 100, le dio los recursos a entidades privadas, pero son recursos públicos. Y fortaleció la red privada. Entonces, por supuesto, la lógica de lo privado tiene una particularidad, y es que lo privado piensa mucho en las ganancias, ¿no? Y pues uno hace una empresa privada para conseguir beneficios económicos. Ese es el negocio. Mientras que la entidad estatal tiene otra lógica. La lógica de prestarle servicios a ciudadanos que pagan impuestos. Entonces, yo creo que deberíamos ir más hacia el fortalecimiento de esa lógica de pago de impuestos y una infraestructura estatal. Pero con un aprendizaje, porque entre todo, Colombia aprendió que no puede ser un Estado como el de hace 30 años. O sea, un Estado ineficiente, un Estado corrupto, un Estado donde se roban la plata no sirve para nadie, para nadie. Y un Estado donde no hay innovación y una administración ágil no sirve tampoco para la gente. Entonces, estamos en un reto enorme porque necesitamos fortalecer el Estado, pero no pensando en un Estado como el de hace 30 años. Y pensando un sector público donde se evita la corrupción. Y esa es otra de las dificultades enormes que tenemos aquí para afrontar lo público. Y es que lo público tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas. Y uno de los problemas enormes, la politiquería y la corrupción. Y entonces frenar eso es muy difícil, muy difícil. Ese es uno de los retos que tiene, por ejemplo, la propuesta del gobierno. Bueno, y si logramos fortalecer el Estado, ¿quién lo opera? Las mismas fuerzas políticas que se roban la plata. ¿Cómo hacemos para revertir eso? Ese es una de las dificultades y los retos grandes. Acá en Brasil, ese embate entre el privado y el público también es una cosa que nunca hay que acabar. Em Brasil. Nunca iria acabar. E acá o SUS é um sistema, podemos dizer, fuerte em la parte de público, pero também depende de lo privado. E há uma, como posso dizer, uma fiscalização robusta del público acima del privado para que as coisas puedan acontecer. E nessa lógica de ajudar pessoas, não solamente de a ver la plata. Sí. Claro, claro. Sí, aquí, por ejemplo, ese es el punto central de la reforma actual del gobierno.
El gobierno quiere que el dinero vuelva a ser manejado por lo público y por el Estado. Las EPS, como son tan fuertes, tan poderosas, ellas son las que manejan los recursos. Son recursos públicos manejados por entidades privadas. Pero son millonadas, son como 60 billones de pesos, o sea, es una plata enorme. Entonces, claro, las EPS no quieren soltar ese recurso y obstaculizan la propuesta de reforma a la salud. Y ahí está varado el gobierno, porque el gobierno tampoco tiene la suficiente fuerza legislativa para sobreponerse a los intereses de las EPS. Y ahí los profesionales de la salud están divididos, porque como les digo, así como hay profesionales de la salud que creen que se necesita fortalecer lo público, hay otros que consideran que el sistema está bien, que habría que mejorarle algunas cosas, pero que en general está bien. Entonces, hay una división entre la opinión de los profesionales de la salud. Entonces, en ese panorama se vuelve muy difícil lograr hacer transformaciones legislativas. El Congreso es como un empecillo para lograr éxito. Sí, el Congreso, por ejemplo, en el Congreso el peso de las EPS es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Imagino. En Probablemente... Brasil nosotros decimos, el Congreso es el enemigo del pueblo. Sí. Porque bloquea las mejoras en salud, educación. Imagino que antigamente a ideia de criar as EPS e dar-lhes poder poderia ser uma boa ideia e uma coisa urgente, imagino. Pero agora, atualmente, tenha virado um problema, porque o privado, olhando o dinheiro público, não faz sentido em minha cabeça. Claro, claro. Es así. Y esa es la gran pelea hoy. Las EPS dicen, no, nosotros queremos manejar el dinero. Y el gobierno dice, no, pues queremos quitárselo y que lo maneje el sector público. Entonces sí. Y ya terminó este gobierno y no pudo hacer la reforma sanitaria. No pudo porque no tiene poder legislativo. Sí, es complicado. Ok, perfecto. Okay, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad. Bueno. Tenho só uma pergunta. Falaste para trás que as APS, as equipos de APS, começaram primeiro em Bogotá. ¿Isto foi uma proposta municipal ou nacional? Sí, fue municipal. Pero digamos que la APS volvió a cobrar fuerza en Bogotá. Pero como le digo, años atrás hubo otras experiencias de APS. Por ejemplo, en los años 80 del siglo XX, hubo mucha fuerza de APS en Cali y en Medellín. Pero cuando empezó a funcionar la Ley 100, esas experiencias se debilitaron muchísimo. Y resurgieron entonces una en Bogotá, por lo que les cuento, porque el gobierno de la ciudad se convirtió en el opositor del gobierno nacional. De hecho, eso es muy llamativo. El gobierno de Bogotá, cuando en el 2004, se convirtió en la oposición al gobierno nacional porque el gobierno nacional defendía la Ley 100 y el gobierno de Bogotá criticaba la Ley 100. Hoy estamos en lo inverso. El gobierno nacional critica la Ley 100 y el alcalde de Bogotá defiende la Ley 100. Entonces, hoy estamos un poco en una posición como inversa a como estábamos en el 2004, porque el gobierno nacional cambió, pero los gobiernos municipales, muchos defienden el sistema de aseguramiento.
Bueno, Ok, perfecto. doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad y por compartir con nosotros sus conocimientos y su visión sobre la salud pública en Colombia. De verdad fue un gusto escucharlo. Gabriel, É isso. ¿tienes algo Espero a que decir? o idioma não tenha sido um problema. Mi No, para espanhol. nada, hablan muy Ok, claro, Muy claro. hablan perfeito. muy claro. Espero que también me hayan entendido. Não, perfeito, perfeito. Ah, perfecto, perfectamente. É, ok, eu estou gravando essa ligação, espero que não tenha problema. No, E no hay problema. apresentaremos depois esse material, uma parte dele, e espero te mandar daqui a um tempo a apresentação final. Espero que Ah, goste. eso, por favor, Ok, compártanla. pode deixar. Muchas Gracias por todo. gracias. Bueno, que tengan Obrigado. buen día. Também. Buenos días. Nó, tá aí, né? Deixa eu parar a gravação. O que você achou? ¿Paró? Calma aí, calma aí. Oh, meu Deus. Tá, parei.